Hola, bienvenidos. ¿Sabías que una de las grandes verdades de las Escrituras es la declaración de que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad? El mayor propósito que tenemos en la vida de fe es ser transformados a la imagen de Cristo, entendiendo que no solamente Dios nos liberó de algo, sino que nos liberó para algo, para que el Hijo de Dios, Jesucristo, sea formado en nosotros. Quédate hasta el final de la emisión. Gracias por sintonizarnos y, como siempre, esperamos que esto sea de edificación para tu vida. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad. Él es suficiente para todo, para la salvación, santificación y glorificación de cada uno de los que han depositado su fe en Él. El tema de hoy arranca con esta verdad. Podemos conocer a Cristo en su plenitud. Podemos ser llenos de Jesucristo y podemos también formar su carácter en nosotros con su ayuda y por medio de su Espíritu Santo. Hoy veremos básicamente dos puntos claves: la importancia de que Cristo sea formado en nosotros y cómo ser llenos de la plenitud de Cristo. Cuando Jesús llamó, sanó y transformó a esos 12 varones, el resultado tal vez no fue inmediato, pero finalmente llegó. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Jesús infundió su carácter, y no solamente sus conocimientos, ni su teología, ni las técnicas o los métodos o las experiencias o sus sueños o visiones. No, Él hizo una réplica exacta de sí mismo en cada uno de ellos. La vida tiene muchos contrastes y no cabe duda que una mejor perspectiva siempre nos ayudará a ver claramente las dos caras de la moneda. Podemos notar la clara diferencia de enfoque entre nuestra perspectiva y la perspectiva de Dios. Te explico. Mientras que a nosotros nos obsesiona la cantidad de personas en nuestras reuniones, a Él le importa más la profundidad de la fe de esas personas. Dios está más impresionado por gente en la cual se pueda ver claramente que está siendo formado en ellas el carácter de su Hijo Jesucristo. Nuestra transformación, el cambio visible es tener el carácter del Hijo de Dios y no solamente intentar hacer las obras del Hijo de Dios. Hacer las obras, es decir, predicar, enseñar, evangelizar, ministrar la alabanza, son aspectos de un momento, es un evento, pero ser como Cristo es un proceso donde Él va formando su carácter en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Muchos quieren hacer las obras de Jesucristo, pero pocos quieren ser como Jesucristo. Es vital que Cristo pueda ser formado en ti y en mí para que la gente pueda verlo claramente en ti y en mí donde quiera que nos paremos. El segundo punto que hoy abordaremos es ser llenos de la plenitud de Cristo. Alguien dijo alguna vez que para ser llenos de la plenitud de Cristo, primero debemos conocer a Cristo en su plenitud. Y Pablo lo tenía muy claro en su mente cuando escribió a los Colosenses en su carta, capítulo número 1, versos 9 y 10. Debemos ser llenos del conocimiento de su verdad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
un imperativo, una orden. Debemos ser llenos del conocimiento de su verdad. No sé cuánto tiempo llevas en la vida de fe. No sé cuánto tiempo hace desde que naciste de nuevo, te arrepentiste de tus pecados y Dios limpió tus faltas por medio de la sangre de Cristo. Si es un año, 2, 5, 10, 20 o más, si tú no te has llenado del conocimiento de su verdad, si no tienes la capacidad de tener sabiduría e inteligencia espiritual, sabiduría es el conocimiento. Inteligencia es la aplicación de todos los principios que en la Biblia encontramos para poder vivir plenamente la vida y la piedad. Es importante lo que dice el verso 10 de Colosenses capítulo 1, para que andemos como es digno del Señor, para que nuestro comportamiento sea digno, adecuado, nuestro testimonio el mejor, para que lo agrademos en todo, para que llevemos fruto en toda buena obra y para que crezcamos permanentemente. Ser llenos del conocimiento de su verdad implica profundidad, no un vago conocimiento o un esporádico conocimiento o un tenue conocimiento. En ese mismo capítulo 1 de la carta a los Colosenses, en el verso 27, Pablo enfatiza. Contexto, está hablando del misterio que está siendo revelado, el cual es la iglesia, y dice que ha sido manifestado a sus santos para que Cristo en vosotros sea la esperanza de gloria. Un cambio transformador como el que Pablo hubiera querido ver en esos Gálatas inmaduros, como escribe en la carta a los Gálatas capítulo 4 y verso 19. Pablo está diciendo que estaba asombrado de cómo habían creído otro evangelio y dice, sufro nuevamente dolores de parto por estos Gálatas insensatos hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios está esperando ver claramente en nosotros que seamos llenos del conocimiento de su verdad, que manifestemos claramente la esperanza de gloria a la cual Él nos ha llamado, ya que Cristo está en nosotros y ha sido formado en nosotros. Para que esto sea una realidad palpable en nuestra vida, debemos establecer y desarrollar un fundamento cristocéntrico. Exacto, Cristo en el centro de nuestra vida, no en la periferia. No eres tú ni soy yo el centro. La pregunta obvia es, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo en medio de un mundo tan agitado, tan acelerado, tan lleno de distracciones, con comidas inmediatas que satisfacen nuestra demanda, mensajerías instantáneas, dinero instantáneo? Hay un gran peligro en lo instantáneo, pero Dios nos llama a ser más amplios en nuestra mirada y en nuestra visión. Podemos lograr muchas cosas si nosotros ponemos un buen fundamento. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que logró conocer a Cristo en su plenitud, aún en el Antiguo Testamento. Su nombre es Daniel. Podemos leer acerca de la vida de Daniel en los propios escritos del libro que lleva su nombre, pero también en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versos 14 y 20, podemos leer el juicio contra Jerusalén y cómo dice el profeta, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, y cita, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Ezequiel está hablando en contra de un pueblo que aunque conoce de Dios, no agrada a Dios. El carácter del Dios al cual ellos aman no está formado en ellos. Sus vidas están en el centro. Su Dios gira en la periferia. Compite con sus intereses, con sus ideales, con sus gustos y caprichos. Sin embargo, en el caso de Daniel, aquel joven que fue deportado a Babilonia, la Biblia nos narra que él prosperó en tierras extranjeras después no solamente de interpretar los sueños de los gobernantes a los que sirvió, sino que también demostrando su capacidad
que era don y regalo de Dios. Algo que para mí es muy relevante enfatizar es que Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia no estaba en él. Daniel había construido un ecosistema de intimidad con Dios. Tenía hábitos y disciplinas espirituales como la lectura y la meditación de la palabra de Dios, la oración, el ayuno y la sobriedad. Sobriedad lo podríamos definir así: que lo de afuera no me altere por dentro. Como tú y como yo, Daniel tenía presiones, afanes, distracciones de este mundo, pero él era sobrio. No dejaba que nada lo distrajera, que nada lo absorbiera. Todos necesitamos identificar cuáles son las cosas que nos enredan, las cosas de este mundo que deben estar en el lugar que les corresponde sin interferir en nuestra paz y en nuestro equilibrio. Debemos buscar la simplicidad de la vida, flexibilizar algunos puntos, aprender a ser gente que no se complica, que no se abate fácilmente, gente que es fácil para escuchar la voz de Dios y cambiar el rumbo cuando Dios dice: oye, deja lo que tengas que dejar y atiende lo que te estoy diciendo que hagas. Que lo de afuera no altere tu interior. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 13, nos recuerda: preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu y esperen por completo en la gracia que les traerá Jesucristo cuando Él sea manifestado. Que la sobriedad sea una disciplina en nuestra vida, que podamos permanecer así en nuestra vida. Esto nos va a ayudar a poner nuestra esperanza completamente en la gracia que nos traerá la revelación de Cristo. Necesitamos una convicción que tenga raíces profundas, cimientos sólidos, para que, aunque contra nosotros se levante guerra, como dice el Salmo 27, nuestro corazón no se perturbe. Yo te animo para que puedas digerir esto que hemos hablado hasta aquí. La vida de fe tiene un propósito y necesitamos encontrarlo. Para ser llenos de la plenitud de Cristo, debemos conocer a Cristo en su plenitud. Si por las causas que sea, notas que tu crecimiento espiritual, tu servicio a Dios, no están en el punto que deberían estar, haz un alto y considera lo que hemos hablado hasta aquí. Recuerda el ejemplo de Daniel. Un ecosistema es el lugar donde nos movemos y existimos. Tener un ecosistema de intimidad con Dios significa que de manera habitual y disciplinada buscarás leer la Biblia, meditarla, orar a Dios, solo y con tus hermanos en la fe. Ayunar, entendiendo que el ayuno no tiene que ver con guardar la línea. El ayuno es más bien el momento extremo en que la necesidad es tanta que podemos someter nuestra carne y voluntad y entregar nuestras necesidades delante de Dios. Sé sobrio, que lo de afuera no te altere por dentro. Yo te espero en nuestra próxima emisión, donde continuaremos hablando de este tema: Cristo formado en nosotros. Hasta la próxima.